Hoy Ujú. entrevistamos a Kaylee Reyes. Ella es periodista, locutora de Radio Nueva Q y amante de la música. Además, se dedica también a la animación de eventos y activaciones. Kaylee, buenas tardes, bienvenida y gracias por tu tiempo. Nada, Marco, encantada, de verdad. Creo que esta entrevista la tenemos siguiendo hace bastante tiempo, pero bueno, ya se dio la oportunidad, así que dispuesta para lo que necesites. Kaylee, cuéntame, ¿cómo descubriste tu pasión por las comunicaciones? De niña, no sé por qué le decía a mi mamá que yo quería estudiar estas cosas que descubren las ruinas, una cosa así, porque quería estudiar algo que no tenga que ver con los números, porque nunca fui tan buena con los números. Arqueología. Ahí está. Entonces, pero no sé por qué alguien me dijo que en la arqueología también había que sacar métricas de todo lo que se tiene que investigar. Entonces dije, no hay forma. Y decía, bueno, entonces estudiaré ciencias de la comunicación, porque aparte desde chiquita, si bien es cierto, no he sido tan sobresaliente en el cole, pero siempre llevaba por lo menos diplomas de teatro, nunca faltaban, y de baile. Entonces, poco a poco me gustaba hacer eso, y yo le decía a mi mamá ya cuando era un poco más adolescente, de que quería estudiar comunicaciones porque quería contar historias. Historias porque veía en la tele, las noticias, y bueno, siempre no es una novedad que nuestras noticias no son las más positivas, ¿no? Pero yo sabía que detrás de algunas cosas que tú veías en la tele, en los diarios, había gente detrás de esa noticia que podía tener una historia. Entonces, así quise estudiar. Inicialmente me acuerdo que antes de terminar el cole, postulé a la San Martín, no la agarré, pero eso no quiere decir que no sea tan buena, porque en mi época de todos decían, ay, la San Martín es fácil, y no ingresé porque postulé cuando estaba en quinto grado de secundaria, y luego mi papá me dice, oye, hay una prueba en una escuela de periodismo acá en Lima que se llama Jaime Bausati Mesa, y lo único que sabíamos de eso en ese entonces era que Magali Medina había estudiado unos par de ciclos por allá. Entonces, nada, mira, yo para la San Martín me acuerdo que me preparé, porque en conocimiento, nuevamente, como que no la hice tan bien, pero en entrevistas salí muy bien. Entonces, mi fluidez siempre había sido con la palabra, más que con las leyes, o sea, con el libro en sí, ¿no? Y me acuerdo que, pucha, fui así como que media, no tan crédula a mi segunda opción de universidad, porque decía, bueno, voy a ir a probar, porque si no regresaré nuevamente a la San Martín a postular. E ingresé. Entonces, y empecé, ¿no? Empecé muy joven, me acuerdo que yo terminé 16 años, cumplía como que en diciembre, y ya en enero estaba en la Bausate, muchísimos años atrás, y antes se podía hacer, por ejemplo, 3 ciclos en uno y demás, y yo termino mi carrera muy joven, a los 18 años. 18 para 19 termino mi carrera de periodismo. Y ahí en el camino, dentro de todos los cursos que teníamos, me acuerdo que había uno de entrevista y había otro de radio. Y fueron los que más me marcaron para lo que vendría a ser después mi carrera, ¿no? ¿Y recuerdas alguna anécdota que haya marcado tus inicios dentro de lo que es el periodismo? Sí, sí, o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, mi primer centro de práctica fue una agencia de relaciones públicas, donde, bueno, veía, o sea, como todos, ¿no? Empezaba, por ejemplo, haciendo una función que no sé si ahora se llama así, pero se llamaba clipping, que era, por ejemplo, que teníamos clientes que tenían sus relaciones públicas y pagaban no, te pagan por hacerles una campaña de comunicación y buscar que salgan impactos en los medios de comunicaciones locales, regionales. Y yo empezaba cortando las noticias, así empecé, ¿no? Recopilando, haciendo resúmenes de noticias. Y la persona con la que yo practicaba tenía una página en Expreso, en un diario de acá de Lima, y todos los lunes tenía una portada de entrevistas. Y un día me dice, oye, ¿tú no quieres hacer unas entrevistas? Y yo era chibolaza, pues tenía 17 años, 18 años en ese entonces. Y yo, lo que sí nunca me ha faltado son ganas de aprender y decirle sí a todo, vámonos. Y ya normal, y en ese entonces, me acuerdo que Damaris había ganado una gaviota de plata, Sandra Muente en su momento venía de Latin American Idol, o sea, hace muchísimos años atrás, y él me dio la oportunidad de hacer mis primeras entrevistas, ¿no? Y poco a poco ir avanzando, ¿no? Entonces, siempre estaba ligada a eso sin querer,
a contar esas historias. Pero luego ya la vida, mientras vayamos conversando, te vas a dar cuenta por ejemplo, con la radio tengo una primer inicio y después tengo otro que es a donde me lleva hoy, ¿no? ¿Y tienes algún referente o referentes dentro de lo que es la locución radial? Sí, bueno, en realidad yo inicio mi carrera después de este lapso que estoy en este centro de comunicaciones, ¿no? De PRs. Empiezo a buscar prácticas en periodismo y recuerdo que una amiga mía me dice, oye, hay una chica que estaba haciendo prácticas en una radio de noticias que ya no existe en la actualidad, que se llamaba CPN Noticias en Lima, que era la competencia directa de RPP. Entonces esta chica hacía nuevamente la función de cortar las entrevistas que habían en las mañanas, esos noticieros, y le sacaba los clips a la noticia y ya ella ya iba a pasar a ser reportera. Había como que ascendido y me dijo, tú no quieres entrar. Y realmente yo, como Kaylee, y a diferencia de algunos amigos, no siempre se da así, pero algunos siempre tienen, o su papá que fue periodista y que por ahí como que les gustó la carrera y se ligaron. En mi caso, en mi familia no tengo ningún periodista, ninguno fue comunicador, mi mamá es profesora, mi papá es chofer. Entonces estas oportunidades para mí eran muy importantes porque yo no tenía a alguien que me podía ayudar. Entonces dije, vamos. Y así empecé, por ejemplo, en CPN Radio y empecé así a cortar los audios. Yo no sabía ni editar. Empecé a cortar los audios y nuevamente se da una oportunidad porque yo decía, algún día en la universidad pues hacías narración de noticias en los talleres de radio y dije, ay, ojalá que algún día se dé la oportunidad. Y me acuerdo que un sábado la locutora de radio del turno de la tarde del noticiero se enfermó. Y no había. Y me dicen, oye, ¿tú no has hecho en la voz alta no has hecho radio? Sí, a ver, prueba. Y nuevamente le dije sí a esa prueba y me quedé y dentro de mis prácticas ya empecé a narrar noticias en un noticiero. O sea, inicié mi carrera en la radio como narradora de noticias y ahí era feliz y después seguía cortando mis audios, de ahí producía notas para los noticieros de manera más, ¿cómo se le decía? Como magazine, se le dice, cuando no son noticias actuales, ¿no? Y que van que son más extemporáneas, ¿no? Hacía producción de eso y ahí empecé en la radio. Y en la radio me quedé como que, creo que casi un año, ¿no? Entre que practicabas y de ahí como que ya estabas ahí, pero antes, porque ahora yo creo que los medios de comunicación de por sí son más formales, ¿no? O sea, te estoy hablando de hace como justo decía, yo salí de la universidad en el 2008. O sea, estamos hablando de hace más o menos 15, 16 años atrás. O sea, nosotros los que queríamos hacer periodismo y los que queríamos entrar a un medio de comunicación, pues o era o que trabajabas gratis para la experiencia. Y me acuerdo que justo recordaba la otra vez que mi primer sueldo fue 300 soles. Y yo con esos 300 era feliz, ¿no? Ya me pagaba mis pasajes y todo. Y esa es mi primera experiencia con la radio. Y de ahí la dejo y empiezo a hacer otras cosas. No eres la única, te contaré, porque te contaré de que en mi familia todos son abogados y yo soy el único comunicador. Ya ves, entonces sí, hay que buscárselas, las oportunidades. Ujú. Y también quería preguntarte, fue la primera radio a nivel profesional en la que trabajaste y qué consideras que fue lo más importante que aprendiste ahí? Bueno, como radio ya así ya profesional y todo es RP, porque yo dejo la radio CPN como un estudiante y mi carrera me lleva a hacer relaciones públicas, ¿no? En estas agencias, estuve en otra agencia que también acá en Lima se conoce mucho, que es Corporación Pro, y ahí hacía este manejo de marcas, ¿no? De Claro, me acuerdo de algunas mineras, y ahí iba mi carrera, y yo dije tenía amigas muy cercanas. Tengo una amiga una de mis mejores amigas de la universidad, que era Joana Castro, que es conductora de RPP, de la rotativa. Y Joanita había entrado en un proyecto hace muchísimos años atrás que se llamaba Las Chicas del Tráfico. Y ella empezó a hacer su línea de carrera ahí y ahora es conductora y demás. Pero yo ya yo dije, bueno, la radio ya no es para mí. Empecé a hacer mi línea de carrera como relacionista pública, ¿no? Entonces estuve ahí un tiempo. Me llaman de RPP en algún momento porque había una chica del tráfico que se iba a ir y necesitaban un reemplazo. Hago mi casting en RPP y paso.
Pero, ¿qué pasa? Que la radio en ese entonces, si comparabas la radio con una agencia de medios, monetariamente la agencia de medios era mucho más atractiva. Entonces, cuando uno es joven, pues lo que quieres es plata. Entonces, en ese momento dije, no, 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 pucha amiga, no, no me van a pagar lo que yo estoy ganando y no, no la hago, ¿no? Recuerdo que yo les dije que no y seguí en esta cosa de las redes, de las agencias de publicidad, de relaciones públicas, luego me voy al Banco de la Nación y ahí estoy en el área de comunicaciones más de 6 años y medio. Pasé por la Municipalidad de Lima también en un momento, ¿no? Entonces ya mi campo de laboral era distinto, sino que en el banco empiezo a hacer locuciones nuevamente, pero no radiales, sino institucionales. Entonces hago redacción institucional, además de todo lo que hacíamos en comunicaciones allá. Y bueno, después de 6 años por un cambio de gobierno, me dicen, porque por una situación laboral no era una persona personal estable en el banco, me dicen, no te vamos a renovar el contrato. Entonces ahí yo ya venía haciendo locuciones y me había vuelto a gustar el tema de la locución. Incluso ya estaba casada, tenía familia y pensando en qué iba a hacer después, escuchando un día la radio con mi esposo, sale una convocatoria de CRP para un casting. Y ahí empieza todo el proceso que hace que yo ingrese a CRP hace más de 6 años. Y esa es la radio y realmente de manera profesional en la que trabajo, ¿no? Porque mi línea de chamba fue distinta antes, ¿no?